Es raro que yo haya leído una presentación que sea tan menos objetiva y menos imparcial. Su representación de la historia en la organización y su política pinta un cuadro que difiere conmensurablemente con la realidad. Este es el caso en su discusión sobre las presidencias de Russell y Rutherford. Respecto a la identificación de el esclavo fiel y discreto, de Mateo capítulo 24, versículos 45 a 47, este libro finalmente reconoce en las páginas 142, 143 y 626 que la propia Atalaya presentó durante años ese punto de vista, es decir, que Charles Taze Russell era el esclavo fiel y discreto, y que desde 1896 en adelante el mismo Russell sí reconoció ese punto de vista, que los argumentos que presentaban aquella opinión parecían razonables. Pero ellos no reconocen el hecho que Russell no tan solo lo vio como razonable aplicarlo a un individuo, él mismo, como el especialmente escogido esclavo fiel y discreto, sino que en ese mismo libro de la Watchtower se listan las revistas en su nota marginal. Él realmente argumentó que esto era la verdadera aplicación de las escrituras en lugar de la posición que él había sostenido en 1881. En lugar de reconocer esto, el nuevo libro de su historia continúa engañosamente poniendo el énfasis en la declaración de Russell en 1881, en la cual él aplicó la figura al entero cuerpo de Cristo. El libro no le menciona a sus lectores que en la edición de la revista Atalaya del 1 de octubre de 1909, Russell describió como sus oponentes a aquellos que aplicaran el término esclavo fiel y discreto a todos los miembros de la Iglesia de Cristo en lugar de a un individuo. Tampoco se les dice a los lectores de este libro de la Watchtower que en la edición especial de la revista La Atalaya del 16 de octubre de 1916 se declaró que, aunque abiertamente no reclamó el título, Russell sí lo admitió en conversaciones privadas. Y mientras finalmente reconocen que durante años después de su muerte, la propia Atalaya presentó ese punto de vista de que Russell era el esclavo, el libro no le da al lector ninguna idea de con cuánta insistencia eso fue hecho, como el declarar que todos los que tienen un conocimiento del plan divino de Dios deben ciertamente admitir que derivaron ese conocimiento por estudiar la Biblia en conexión con lo que el hermano Russell escribió, dice, que antes de ese tiempo él ni siquiera conocía de Dios, que tenía un plan de salvación, es decir, el lector. Los escritores del libro nuevo de la historia de la Watchtower tampoco describen a aquellos que cuestionasen cualquiera de las enseñanzas de Russell, que eran vistos como que repudiaban al mismo Señor debido a que habían repudiado a su siervo especial. En el libro Proclamadores tampoco se explica la paradoja creada por la propia enseñanza de la Watchtower. Por un lado, la enseñanza es que en el año 1919 Jesucristo definitivamente seleccionó, aprobó e identificó la clase del esclavo fiel y discreto, y por otro lado, el hecho de que en ese mismo tiempo, en el año 1919 y durante años que siguieron, estos mismos quienes supuestamente fueron escogidos, creían que el esclavo fiel y discreto no era una clase, sino un individuo, Charles Taze Russell, y que también él había sido escogido muchas décadas antes de 1914, sino que Cristo lo había escogido a él porque estaba presente reinando desde el año 1874. Se hace un esfuerzo en este libro de la Watchtower, en las páginas 220 y 221, para negar que el segundo presidente, Joseph F. Rutherford, buscaba ganar el completo
y total control de la organización. Una cita por Karl Klein es presentada mostrándolo como que realmente era un hombre esencialmente humilde. Se cita a Karl Klein diciendo: "Cuando se dirigía a Dios, sonaba exactamente como un muchachito que estuviera hablando a su papá". No obstante, el registro histórico demuestra que cualquiera, incluyendo a cualquier miembro de la junta directiva o de aquellos en el comité de redacción que expresasen algún desacuerdo con Rutherford, rápidamente se eliminaban de cualquier posición en la organización que la persona ocupase. Uno solo tiene que hablar con los demás quienes estaban en las oficinas de la sede principal durante su presidencia para saber que el cuadro de comillas humildad presentado por Karl Klein no se conforma a la realidad y que para todo intento y propósito la palabra del juez era la ley. Yo estuve activamente asociado con la organización durante los últimos 5 años de su presidencia y sé el claro efecto que el hombre tuvo sobre mí, así como el punto de vista que otros expresaron. La mayoría de los testigos de hoy día no tienen idea de esa experiencia. Pero el Hijo de Dios dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y que por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. Yo creo que cualquiera que sencillamente lea el material encontrado en la Atalaya, desde los años 1920 en adelante hasta 1942, claramente pueden ver un espíritu, no de humildad, sino que los artículos destilan un dogmatismo y autoritarismo, y son unos artículos que son reconocidamente escritos principalmente por Rutherford. El lenguaje allí es despreciador, incluso es áspero, y se aplica contra cualquiera quien se atreviese a cuestionar cualquier posición política o enseñanza que vinieran de la organización del cual él era la cabeza. En estas mismas páginas del libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, se hace el esfuerzo para demostrar que a Rutherford no se le veía por los miembros como su caudillo, y también se muestra su rechazo personal a tal posición en el año 1941, justo antes de su muerte. Y esto se cita como una prueba de que él no era un caudillo ni se veía a sí mismo como un caudillo. El subtítulo bajo la fotografía mostrada aquí al lado fue puesto por el escritor o los escritores del libro de la historia de la Watchtower. Las palabras están allí, pero los hechos no lo están. Dice el pie de página de la fotografía: J. F. Rutherford en 1941. Los testigos sabían que él no era su líder. Considere las fotos, sin embargo, en las páginas presentadas en este libro. Los artículos son copiados de la revista El Mensajero, un informe de asamblea de la Watchtower del 25 de julio de 1931 que describe una asamblea grande en aquel año celebrada en las mayores ciudades de Europa. Los subtítulos hallados en The Messenger están al pie de página. Compárelos entonces con el subtítulo que el escritor le dio en el libro de la historia de la sociedad, diciendo que los testigos sabían que Rutherford no era su líder o caudillo. La traducción de la fotografía al pie de página dice claramente: su líder visible, a punto de dar instrucciones a la división de un gran ejército de predicadores en París. La otra fotografía dice: la familia de Bethel de Londres. ¿Ve que se están sonriendo? Es porque el jefe acaba de contarles un chiste en el lenguaje de los negros. La cuarta foto lo designa como generalísimo de la asamblea. Este informe de asamblea, The Messenger, se imprimió 10 años antes de la declaración de Rutherford en 1941, citada en la historia de la Watchtower.
no existe razón alguna para creer que Rutherford ignoraba el modo en que él era considerado por parte de los adherentes de la Watchtower. Y él, claramente, no hizo nada por cambiar la imagen que las personas tenían respecto de él. El negar tal imagen, hecha cuando se acercaba a la muerte, suena hueca cuando se compara con las evidencias que hoy tenemos, y muestra que esa era la idea que él tenía durante la completa historia de su administración: el caudillo, el jefe. Mientras admisiblemente los seguidores de la Watchtower veían a Cristo como su caudillo invisible, el hecho es que para ellos Rutherford era su caudillo visible. Esto es contrario a la orden de Mateo capítulo 23, versículo 10 que Cristo dio. Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. Rutherford no puede haber desconocido que los miembros lo veían a él como el caudillo. Cuando murió el juez Rutherford en 1942, Nathan Knorr fue elegido unánimemente presidente por la Junta de Directores. La estructura de la organización continuó básicamente igual, aunque con algunos ajustes, ya que Knorr delegó algunas responsabilidades. Esto fue una necesidad debido a que el número de testigos creció de solo 108.000 al tiempo de la muerte de Rutherford a más de 2 millones durante la presidencia de Knorr. No siendo un escritor, ni particularmente un estudiante de las escrituras, Knorr delegó en Fred Franz, el vicepresidente, como el árbitro final en los asuntos bíblicos y el principal escritor de la organización. Preguntas tales como las que se consideraban en las sesiones del cuerpo gobernante, narradas previamente en este capítulo, fueron por décadas sometidas a Fred Franz para que tomara una decisión. Si el presidente Knorr consideraba que la decisión pudiese tener algún efecto crítico en la operación de negocios de ciertos países del mundo, normalmente la consideraba personalmente con Fred Franz, y él no titubeaba en decir lo que él consideraba que las circunstancias hacían manejable de manera pragmática hacer, rechazando lo dicho por el vicepresidente si fuese necesario. Como se ha notado anteriormente, esta relación básica continuó hasta la década de los años 70. Esto se ilustró en la decisión de volver a tener cuerpos de ancianos en las congregaciones, año en donde esa relación entre Knorr y Franz era estrecha. Sin embargo, el cambio que ocurrió en este año 1970 fue básicamente el punto de vista y opinión de una sola persona, el vicepresidente, y cuando el cambio fue aprobado por el presidente Knorr, su punto de vista hizo que se regresara al cuerpo de ancianos cuando el presidente estuvo de acuerdo. Lo mismo básicamente era el caso en todo el material que se publicaba. El presidente seleccionaba los artículos principales para la atalaya. El material era obtenido de distintos escritores. Y una vez que el presidente seleccionaba estos artículos, pasaban al departamento de redacción para hacerles correcciones de pruebas y cualquier ajuste o pulir que fuese necesario. Cuando estos eran finalmente leídos por el vicepresidente y el presidente, y solo si eran aprobados, se publicaban. Carl Adams, quien estaba a cargo del comité de redacción cuando yo entré en el año 1965, me explicó que para entonces el presidente le había dado al departamento considerable libertad en cuanto al revisar y la corrección del material recibido. Sin embargo, había una sola excepción. Esta es, cualquier material escrito por el vicepresidente, declarando que lo que viene del hermano Franz se considera como listo para publicación. No hay que hacerle ningún ajuste. No obstante, de nuevo, aquí el presidente podía hacer una desautorización. Para dar un ejemplo,
En el año 1967, el presidente Knorr le envió a Carl Adams, Ed Dunlap y a mí copias de cierto material para la sección Preguntas de los lectores que Fred Frantz había preparado y había entregado para ser publicado. Justo un año antes, se había publicado un libro cuyo autor fue Fred Frantz, en el cual se señaló que en el año 1975 se marcaría el fin de los 6.000 años de historia humana, igualando esos 6.000 años a 6 días de 1.000 años cada uno. Él escribió lo siguiente: de modo que en no muchos años dentro de nuestra propia generación, estaremos llegando a lo que Jehová Dios podría considerar como el séptimo año de la existencia del hombre. ¿Cuán apropiado sería el que Jehová Dios hiciera este venidero séptimo periodo de 1.000 años? Un periodo sabático de descanso y liberación. Un gran sábado de jubileo para que se proclame libertad por toda la tierra a todos sus habitantes. Esto sería muy oportuno para la humanidad. También sería muy apropiado de parte de Dios, porque, recuerde, la humanidad todavía tiene delante de sí lo que el último libro de la Santa Biblia menciona como el reino de Jesucristo sobre la tierra por 1.000 años, el reino milenario de Cristo. Proféticamente Jesucristo, cuando estuvo en la tierra hace 19 siglos, dijo respecto a sí mismo: porque Señor del sábado es lo que el Hijo del Hombre es. No sería por pura casualidad o accidente, sino que sería según el propósito amoroso de Jehová Dios, el que el reino de Jesucristo, el Señor del sábado, concurriera con el séptimo milenio de la existencia del hombre. Nota a pie de página. Este es el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, publicado en 1966, páginas 29 y 30. No había habido por muchas décadas tal sentido de excitación entre los testigos de Jehová como los que generaron estas declaraciones. Una tremenda ola de expectación que desarrolló sobrepasando por mucho los sentimientos sobre el fin cercano que otros y yo habíamos experimentado a principios de la década de los años 1940. Por eso fue que nos quedamos muy sorprendidos al ver que en la pregunta de los lectores que Fred Frantz había formulado ahora, se argumentaba que el fin de los 6.000 años vendría un año más temprano de lo que se acaba de publicar en el nuevo libro, es decir, que tendría lugar en 1974, en lugar de 1975. Según Knorr, le dijo a Carl Adams, cuando recibió este material, fue donde Fred Frantz y le preguntó por qué este súbito cambio. Frantz contestó de manera definitiva: porque así es como debe ser. Es el 1974. Knorr no se sentía a gusto con este cambio y por eso nos envió copias a 3 de nosotros con su solicitud que nosotros presentásemos nuestras observaciones personales. La argumentación del presidente estaba edificada casi enteramente sobre la diferencia entre el número cardinal y el número ordinal en el registro del diluvio en Génesis, capítulo 7, versos 6 y 9. Versículos 6 y 11, perdón. El argumento trató de demostrar que la cuenta del tiempo presentada en el nuevo libro estaba errada por un año en cuanto al tiempo del diluvio y que se necesitaba añadir un año adicional, y como resultado de esto, el fin de los 6.000 años vendría un año más temprano, en 1974 en vez de 1975. Cada uno de nosotros tres escribimos de forma respetuosa que pensábamos que el material no debiese ser publicado, ya que tendría un efecto tremendamente perturbador en los hermanos. El presidente evidentemente estuvo de acuerdo, ya que el material preparado por el vicepresidente nunca se publicó, y esto fue una ocurrencia bastante insólita. Fue durante la presidencia de Knorr
que el término cuerpo gobernante se comenzó a utilizar primero y a utilizar con bastante frecuencia. La literatura comenzó a identificar a tal pueblo con la junta de directores de la sociedad Watchtower. En el libro en inglés, Calificados para ser ministros, publicado en 1955 en inglés, página 381, aparece la declaración: durante los años, desde que Jehová vino a su templo, el visible cuerpo gobernante ha sido identificado estrechamente con la junta de directores de la corporación. De modo que los 7 miembros de la junta de directores se consideraban ser los 7 miembros del cuerpo gobernante. Sin embargo, el hecho es que la situación de ellos era por mucho como en el caso de los directores en los días de Russell y Rutherford. Marley Cole, un testigo quien escribió un libro con la completa cooperación de la sociedad, titulado Los Testigos de Jehová, la Sociedad del Nuevo Mundo, señala lo siguiente. En una sección titulada Rebelión Interna, primero describe la controversia en 1917 entre Rutherford y la Junta diciendo: 4 directores querían una reorganización. Según la situación existente, el presidente era la administración. Él no los estaba consultando a ellos. Él les estaba dejando saber lo que estaba haciendo solo después que ya estaba hecho. Él los estaba colocando en la posición de asesores en asuntos legales corporativos. Rutherford no trató de disimularlo en cuanto a seguir adelante. El pastor antes de él había trabajado de esa manera. El pastor hacía las decisiones. El pastor expedía las órdenes administrativas sin la sanción previa de la Junta. Entonces, en una nota marginal, Cole declara: el hecho de que el presidente de la sociedad después de esto continuó ejerciendo tal libertad sin restricción se puede ver por el siguiente relato de las acciones de N.H. Knorr con relación a producir una nueva traducción de la Biblia. La revista Watchtower del 15 de septiembre de 1950, páginas 315 y 316, entonces cita lo siguiente. Revela que los directores de la Junta fueron por primera vez informados por el presidente de la existencia de la traducción del Nuevo Mundo, solo después de que se había completado la traducción de la porción de las escrituras griegas y estaba lista para ser impresa. Nota a pie de página. El libro Los Testigos de Jehová, la Sociedad del Nuevo Mundo fue escrito por Marley Cole. Cole escribió este libro como si él no fuera un testigo y estuviera escribiendo un recuento objetivo. La idea era que por medio de imprimir un libro y que fuese publicado por una firma y una casa editora diferente, éste pudiera alcanzar a personas que normalmente no leen la literatura de la sociedad. Así que esto fue una táctica de relaciones públicas. Hasta el año 1971, cuando el discurso sobre la cola moviendo al perro se dio, la junta de directores no se reunía bajo un horario o ningún programa regular, sino solo durante el momento en que el presidente decidía citarlos a una reunión. Algunas veces pasaban los meses sin tener reunión alguna, y la agenda más frecuente, evidentemente, eran los asuntos de corporación que tenían que ver con la compra de propiedades o un nuevo equipo. Como regla, no tenían nada que decir acerca de material bíblico que se publicaría. Tampoco se pedía la aprobación de ellos. El vicepresidente Franz dejó esto claro cuando testificó ante una corte en Escocia en 1954 en un caso conocido como el caso Walsh. Al preguntársele en cuanto a lo que se hacía, si había un cambio grande en doctrina y que si primero esto tenía que ser aprobado por la junta de directores, el vicepresidente respondió. Pregunta. ¿En asuntos espirituales tiene cada miembro de la junta de directores voz igual y válida?
Respuesta. El presidente es el portavoz. Él pronuncia los discursos que muestran un nuevo entendimiento de las escrituras y entonces él puede nombrar a otros miembros de las oficinas de la sede central temporalmente para que faciliten otros discursos de cualquier parte de la Biblia sobre los cuales se dé luz adicional respecto al punto. Pregunta. Dígame, ¿estos nuevos entendimientos, como usted los llama, son sometidos a votación ante los directores? Respuesta. No. Pregunta. ¿Cómo llegan a ser estos nuevos entendimientos pronunciamientos oficiales? Respuesta. Estos pasan por el comité editorial y yo doy mi aprobación después de ser examinados con las escrituras. Entonces los paso al presidente NOR y el presidente NOR da el visto bueno final. Pregunta. ¿No va entonces ante la junta de directores? Respuesta. No. Yo personalmente conocía que esa declaración de los asuntos era la verdadera en lo que se refería a la junta de directores. Antes del año 1971, estuve en una reunión con varios miembros del personal de redacción convocados por Carl Adams, y surgió la pregunta en cuanto a cómo obtener la aprobación del presidente para ciertas mejoras propuestas en la atalaya. Algunos sugirieron que Lyman Swingle, quien estaba presente como uno de los redactores, le presentara el asunto a NOR. La respuesta de Swingle fue breve, pero esta dijo muchísimo en cuanto a la realidad de la situación. Él dijo, ¿y por qué yo? ¿Y qué puedo hacer yo? Yo solo soy un director. No solo las declaraciones por el vicepresidente en el juicio de Escocia profesaban sobre el tema de la existencia de un cuerpo gobernante genuino en ese momento como algo no existente, sino que también se mostraban en cuán ficticio es la reclamación de que el alimento espiritual proporcionado provenía de un esclavo fiel y discreto. 2, y si acaso, 3 hombres determinaban qué información aparecería en la revista. Eran Nathan Knorr, Fred Franz y Carl Adams. Este último no era un ungido. Como muestran claramente las declaraciones del vicepresidente, ni siquiera los miembros de la junta de directores, donde todos ellos eran supuestamente miembros de la clase del esclavo fiel y discreto, se les invitaba para expresar su aprobación sobre el, comillas, alimento espiritual a ser presentado. Del mismo modo como Russell hasta el año 1916 ejerció un completo control y único control en su clase sobre lo que se publicaba por la Sociedad Watchtower, y así como Rutherford lo hizo a lo largo de su presidencia hasta 1942, de forma similar, durante la presidencia de Knorr, el ejercicio de autoridad acerca de la preparación y el servir el alimento espiritual para la comunidad de los testigos se limitó a 2 o 3 hombres, no algo llevado a cabo por una, comillas, clase. Ningún tipo de clase de personas supuestamente nombrada por Cristo sobre todos sus bienes tenía nada que ver en la preparación y el servir alimento espiritual para la comunidad de los testigos de Jehová. La situación permaneció siendo igual aún después de agrandar el cuerpo gobernante para incluir más de 7 directores. En 1975, durante una sesión, se presentó para consideración un material que el vicepresidente había preparado para que se usara en la convención. Tenía que ver con la parábola de la semilla de la mostaza y la parábola de la levadura. Se encuentra en Mateo capítulo 13. Franz argumentaba en detalle que el reino de los cielos al que Jesús se refirió en estas parábolas en efecto era un reino falso, falsificado. Un miembro del cuerpo, quien había leído el material, no se sintió convencido con la argumentación. Después de considerarlo, los 14 miembros presentes, solo 5 de ellos
incluyendo a Honor y Fred Franz, votaron a favor de usar el material como discurso en la asamblea. Los otros 9 no lo hicieron, de modo que no se usó. No se usó como discurso, pero el material sí apareció en un libro presentado en la convención y unos cuantos meses más tarde apareció también en la revista La Atalaya. El hecho de que casi 2/3 partes de los miembros presentes del cuerpo gobernante habían expresado por lo menos alguna falta de confianza en el material no afectó la decisión del presidente de seguir adelante con su publicación. No solamente el contenido de la revista y otras literaturas, sino también en todo lo que tenía que ver con todos los otros rasgos de actividad mundial de los testigos de Jehová. Esto es, la directriz de 90 o más oficinas de las sucursales, la supervisión de la obra de todos los representantes viajeros, la directriz de la Escuela de Misioneros de Galaad, la asignación y el trabajo de todos los misioneros, la planificación de convenciones y el programa de estos, todo esto y mucho más, era finalmente la prerrogativa exclusiva de una sola persona, el presidente de la corporación. Fuese lo que fuese que el cuerpo gobernante considerase o no considerase en cualquiera de estas áreas, en todo caso el resultado era la decisión de él y estaba a su discreción. Todo esto era muy difícil de conciliar después de los artículos publicados del discurso por el presidente sobre la cola moviendo al perro. El lenguaje allí usado era muy poderoso, era conclusivo, concluyente. Así también, dice Franz, cuando no estuvieron presentes apóstoles de Cristo en el siglo XIX, el Espíritu Santo de Dios tiene que haber estado en operación en la formación del cuerpo gobernante para su resto ungido de la clase del esclavo fiel y discreto. Los hechos hablan por sí mismos. Se presentó en la escena un cuerpo de cristianos ungidos que aceptó y emprendió las responsabilidades de gobernar los asuntos del pueblo dedicado, bautizado y ungido de Jehová, que estaba siguiendo los pasos de Jesucristo y esforzándose por realizar la obra que se declara en la profecía de Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 45-47. Los hechos hablan más claro que las palabras. Ahí está el cuerpo gobernante. Agradecidamente, los testigos cristianos de Jehová saben y aseveran que esta no es una organización religiosa gobernada por un solo hombre, sino que tiene un cuerpo gobernante de cristianos ungidos por el Espíritu. Desgraciadamente, el cuadro pintado aquí simplemente no es la verdad. Los hechos sí hablan por sí mismos, y los hechos anteriormente presentados en las publicaciones aprobadas por la misma Sociedad Watchtower y por declaraciones de los directores claramente muestran que no hubo ningún cuerpo gobernante de ninguna manera real en el siglo XIX, durante la presidencia de Russell, ni tampoco en el siglo XX durante la presidencia de Rutherford. Y nunca hubo ninguno en el sentido descrito en este mismo artículo de la Atalaya durante la presidencia de Honor. Fue un cuadro sonoro e impresionante el presentado. No obstante, fue una ilusión, una ficción. El hecho es que un convenio monárquico prevaleció desde la misma formación de la organización. La palabra monarca es de origen griego y significa uno que gobierna solo. También se define en el diccionario como uno que mantiene una posición preeminente y de poder. El que un presidente fue benigno, el siguiente severo y autocrático, y el tercero un tipo práctico en asuntos de negocio, de ninguna manera altera el hecho de que cada uno de los 3 presidentes ejerció autoridad monárquica. La gran mayoría de los testigos que forman lo que el artículo de la Atalaya hizo referencia como los miembros comunes, y también incluyendo la mayoría de los ungidos formando la clase del esclavo fiel y discreto, eran totalmente ignorantes respecto a estos hechos.
Aquellos que estaban en una posición suficientemente cercana a la sede de la autoridad en Brooklyn sabían que esto no era así. Mientras más cerca estuvieran, más cuenta se daban de los hechos. Esto particularmente fue cierto de los miembros del cuerpo gobernante, y en 1975 el perro decidió que era hora de mover la cola. La mayoría de los miembros comenzaron y consideraron a sentir que ya era tiempo de que los hechos finalmente comenzaran a armonizar con las palabras que se estaban diciendo y publicando. Interesantemente, lo que se hizo fue esencialmente lo mismo que los 4 directores habían propuesto en el año 1917, es decir, una reorganización, un esfuerzo de su parte que había sido descrito consistentemente en las publicaciones de la Watchtower después de esto como un complot ambicioso y una conspiración rebelde, una que, por la gracia de Dios, no tuvo éxito. 55 años después, básicamente la misma proposición sí tuvo éxito, pero solamente después de unos meses de gran tumulto para el cuerpo gobernante.